Dos creepypastas cortas, volumen 5. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. La cuenta regresiva había llegado a 0 y la explosión debajo de nosotros hizo vibrar el fuselaje de una forma tan violenta que visto desde adentro parecía una gelatina. Todo se movía tan drásticamente que estaba seguro de que en cualquier momento todo estallaría en 1000 pedazos. Después de varios minutos, el cohete se estabilizó y el movimiento apenas era perceptible. Habíamos pasado la fase más crítica del despegue, pero apenas era el inicio de un viaje que duraría unos cuantos días más. Nuestro destino era nuestro satélite natural, la Luna. La tripulación está conformada por 3 astronautas, incluyéndome. Fuimos los afortunados para, después de varios años, regresar ahí. Nuestra misión, en realidad, era bastante sencilla, y más tomando en cuenta que aquella misión era únicamente para demostrarle al mundo que la nueva era de viajes espaciales había empezado. Debíamos simplemente caminar por la superficie, recoger unas cuantas muestras y asegurarnos de que la bandera colocada por el primer hombre en la Luna siguiera firme. Aunque en realidad lo único que importaba era que demostráramos que habíamos llegado nuevamente a la Luna. Para eso, nuestro alunizaje sería no solamente televisado, sino también sería transmitido en vivo por internet. Nos colocaron unas cámaras bastante pequeñas encima de nuestros trajes espaciales, de tal forma en que todo el mundo viera lo mismo que nosotros. Cuando finalmente la cápsula alunizó y la compuerta se abrió, el panorama desolador de un enorme e interminable desierto gris se extendió en el horizonte. Aquello me decepcionó un poco, pues creía que nos encontraríamos con algo más que la nada, pero no fue así. Ahora entendía por qué el hombre no había vuelto a pisar la Luna desde hace bastante tiempo. Alunizamos casi en el mismo sitio que la misión Apolo 11. La bandera americana seguía ahí, inmóvil, imperturbable y rígida. Varios de los artefactos colocados en las diferentes misiones del programa también seguían ahí, intactos, como si hubieran sido abandonados ayer. No muy lejos de aquel lugar había una zona de varios cráteres. Estos no eran muy grandes, tendrían una profundidad que no superaba los 10 metros. Pese a que nuestra misión se limitaba a caminar sobre la superficie del satélite, decidí salir a investigar aquella zona y hacer un poco más interesante nuestro viaje. Al fondo de uno de los cráteres había varias rocas apiladas una sobre otra. Como es sabido, la gravedad en la Luna es mucho menor, por lo que se pueden levantar objetos que en la Tierra jamás se podría. Así que cuando bajé y empujé una de las piedras, esta se movió como una simple hoja de papel, revelando lo que había debajo de ella. Un túnel de no más de 2 metros de diámetro iniciaba en aquel lugar. El lugar era demasiado angosto, pero no lo suficiente como para no poder bajar por ahí e investigar. La oscuridad absoluta que salía de aquel agujero era casi impenetrable a las débiles luces con las que estaba equipado mi traje. A pesar de esto se podía observar cómo el túnel descendía de forma vertical hasta ser tragado por una negrura casi absoluta. Dudé en descender hacia lo desconocido. Sabía que en aquel lugar solo había un solitario túnel lleno de nada, pero el hecho de no saber hasta dónde llegaba era lo que más me daba miedo. Aún así, y cumpliendo con el deber de la misión, sabiendo que miles de espectadores veían lo mismo que yo, me armé de valor y bajé por aquel túnel que me llevaría a las entrañas de la Luna. La altura del túnel era tan pequeña que era imposible bajar gateando. Lo mejor fue recostarme, como si fuera un tobogán, e impulsarme un poco con las manos. Mientras me adentraba en la oscuridad,
Podía notar cómo la señal de radio se hacía cada vez más débil, por lo que en cualquier momento me quedaría incomunicado. Seguí bajando hasta que mis pies finalmente tocaron el suelo de lo que parecía una enorme cueva. Me levanté con cuidado y en efecto estaba en una de ellas. Pese a que la oscuridad me impedía ver más allá de unos cuantos metros a mi alrededor, sabía que el lugar era enorme. No había más que investigar y por mi seguridad decidí regresar. Pero al darme vuelta, un destello lejano me llamó la atención. Caminé en línea recta sin saber qué era lo que me encontraría. Para ese punto, había perdido completamente la comunicación con la tierra. Trataba de tentar las paredes de la cueva a mi alrededor, pero estaban bastante alejadas las unas de las otras. En eso volví a divisar el destello. Lo seguí hasta toparme con una de las paredes de la cueva. Al acercarme más pude ver un montón de pequeños túneles por toda la pared. Eran tan pequeños que apenas podía entrar uno de mis brazos. Estaban por todas partes. Entonces bajé la mirada y observé nuevamente el destello. Resulta que aquella luz era provocada por mi linterna, siendo reflejada por una superficie vidriosa y esférica que estaba enterrada en el suelo. La tomé y la levanté, dejando al descubierto un traje espacial similar a los usados hace varios años por los astronautas. Dentro del traje había un viejo cadáver y parte de la vitrina protectora del casco estaba rota. Leí entonces la etiqueta que venía en el pecho del traje, donde en letras negras aún se podía leer un apellido que inmediatamente reconocí: Armstrong. La más pura sensación de horror empezó a invadirme lenta y cruelmente. Y no fue precisamente por encontrarme con el cadáver de Neil Armstrong en la luna, sino por una pregunta que estallaba en mi cabeza. Entonces, ¿quién o qué cosa volvió a la Tierra en el Apolo 11? Cuando el pequeño Timmy Marlowe desapareció, todo el pueblo estaba enfermo por la preocupación. Timmy era uno de los niños modelo, un niño buenísimo, como dirían, un alumno brillante, un chico de buen corazón que era respetuoso con todos en el pueblo. Al principio, la familia anticipaba una extorsión. Cuando un niño pequeño es tomado de las calles, usualmente es algo planeado. Era posible que hubiesen estado observando a la familia y que esperasen una suma enorme a cambio de su retorno seguro. Pese a que la familia Marlowe no era adinerada en lo absoluto, el pueblo entero había expresado su disposición para apoyarlos. Pero a medida que los días se alargaron en semanas, nada sucedió. Ninguna llamada, ningún correo. Voluntarios atentos armaron campañas para su búsqueda. Todas las personas en el pueblo habían llegado para ayudar en el rescate del pequeño Timmy. Pegaron volantes en cada poste de luz y edificio. No se podía recorrer una calle sin ver la dulce sonrisa de Timmy iluminándote. Buscaron por semanas y semanas, hasta que se pareció haber perdido la esperanza. El niño simplemente se había esfumado. Al final sus padres se culparon a sí mismos por lo que había sucedido. Siempre habían estado demasiado ocupados como para cuidarlo. El hecho de que trabajaran en empleos de tiempo completo resultaba en horarios muy apretados. Por eso fue que contrataron a la señora Astor para que hiciera de niñera. La señora Astor era la viuda que vivía en una casa al lado de la familia Marlowe.
Luego del fallecimiento de su esposo Albert, se había estado sintiendo bastante sola. La señora Astor les dijo a todos que Timmy nunca regresó de la escuela aquella tarde, y fue verdad. Era una anciana intachable. Nadie había conocido a Timmy mejor que la señora Astor. Conocer tanto a Timmy fue la razón por la cual lo mató. Es que Timmy en realidad era un monstruo. La señora Astor lo vigilaba cuando él creía que nadie estaba pendiente. La manera en que mataba a los animales de los vecinos y cómo sonreía cuando eran anunciados como extraviados. Lo había visto también colar veneno para ratas en las bebidas de su familia. Nunca lo suficiente como para matar, solo lo suficiente como para provocar que se enfermaran violentamente. La señora Astor nunca dijo una palabra. Entonces, Timmy se habituó a pegarle. Los moretones nunca fueron cuestionados. Después de todo, estaba vieja, le salían moretones con facilidad. Timmy se aprovechó de esto y comenzó a golpearla más y más. Hacía berrinches y le tiraba cosas. Una noche, la señora Astor hasta se fue a su casa con la nariz rota. Esa misma noche fue que decidió que no podía seguir así. Atraer a Timmy con galletas y postres no había sido difícil. ¿Qué niño podría resistirse a su gastronomía? Timmy murió al instante. Lo único que quedó por hacer fue ingeniar la manera para deshacerse del cuerpo. Las personas del pueblo habían creído que la señora Astor era una anciana dulce e inocente. Ella incluso se había ofrecido para preparar comida para las personas dedicadas que querían ayudar en la búsqueda del niño desaparecido. Llegó lista con limonada y sus famosos pasteles de carne, sonriendo gratamente de oreja a oreja. En tanto el equipo de búsqueda disfrutaba de los refrigerios de la señora Astor, nunca notaron que después de todo, de alguna manera, habían encontrado al pequeño Timmy. Buenas noches, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les hayan gustado estas dos creepypastas clásicas. En esta oportunidad quiero enviar un abrazo enorme de agradecimiento a la comunidad latina que reside en Estados Unidos y a la gente de México que lideran las métricas de este canal. Les agradezco su atención y participación. Me sorprende que mi acento argento no les resulte tan molesto como creía. Esa aceptación me anima a continuar grabando y creciendo. Como siempre, los invito también a compartir sus experiencias paranormales en la caja de comentarios o a enviarlas a plan6relatos@gmail.com, a suscribirse y a activar la campanita si aún no lo han hecho, y a seguir acompañándonos mutuamente en el próximo video. Gracias totales.